Sauce, quien nos viene a presentar su obra histórico-literaria Mestizo, el origen americano del general San Martín, para saber quiénes somos y de dónde venimos. La historia y la literatura siempre estuvieron unidos. Menéndez Pelayo dice: nada envejece más que un libro de historia. Y Aristóteles: la historia cuenta lo que sucedió, la poesía lo que debía suceder. Análisis literario a cargo de la licenciada señora Liliana Bordón. Buenas noches, bienvenida a Sauce con Poblano, doctor Víctor Hugo Torres. Mestizo, el origen americano del general José de San Martín, escrito por el doctor Víctor Hugo Torres, es un ensayo crítico, donde se pone de manifiesto la adhesión del autor al historicismo que está llevando a nuestra historia oficial a una profunda revisión de su contenido, de sus hechos, de sus personajes y de los valores que la sustentan. Se podría decir que esta obra es un fiel exponente del revisionismo histórico argentino, porque en su argumento plantea el origen genético del general San Martín, no precisamente el que todos conocemos, el que era de padres españoles. Esta idea central vertebra toda la ponencia hasta su conclusión, apoyándose en las fuentes directas e indirectas de la historia, documentos, anécdotas, testimonios, aportes de la biología genética, objetos personales del general San Martín, entre otros. El texto posee un estilo culto e intelectual, representando fielmente al doctor Víctor Hugo Torres, sauceño de profunda solidez académica. Se pueden citar como fortalezas del contenido de esta obra la valoración de las diferentes manifestaciones del hombre que sirven para acercarnos a la verdad de los hechos históricos, la profundidad de la investigación sobre el racismo y el mestizaje argentino, los pasajes de relatos históricos que contribuyen a desplegar la imaginación del lector y la influencia de grandes pensadores e historiadores citados a lo largo de todo el ensayo. La obra se organiza en 4 capítulos. El primero nos introduce en el tema haciendo un paralelismo de cómo se presenta San Martín en la historia oficial y en el revisionismo histórico. Nos demuestra cómo, apoyándose en la biología genética, se puede poner en duda el origen filiatorio del padre de la patria. El segundo y tercer capítulo constituyen el cuerpo de lo que se argumenta. El autor nos interpela con la pregunta: ¿por qué mestizo? Y va exponiendo sus ideas y los hechos históricos que confirman esta hipótesis sobre el origen mestizo de San Martín, producto de la relación de la nativa guaraní Rosa Guarú y del noble, intelectual y marino español don Diego de Alvear. Aparece el relato histórico, narrando escenas llenas de recursos sensitivos y minuciosas descripciones donde los personajes reales dialogan en sus escenas ficcionadas. El capítulo 3 demuestra cómo estaba estrechamente relacionado San Martín con los pueblos nativos, describiendo la relación con los indios pehuenches en su estadía en Mendoza, donde les confesó: yo soy indio como ustedes. En el capítulo final queda correctamente esbozada la conclusión:
de cómo, a la luz de los valores del racismo actual, un proceso judicial puede cambiar la historia genética del padre de la patria. Finalmente, este ensayo, que viene a desmitificar el origen español de San Martín, es un valiente testimonio que defiende nuestras raíces americanas al hurgar en el nacimiento del padre de la patria para reconstruir la verdadera historia argentina, a partir de un pensamiento crítico, abierto a todas las aristas que puede tener la verdad de los hechos que se relatan. Porque, como dice la canción, hay otra historia. La verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Este humilde aporte lo hago en nombre de Víctor Jerónimo Silva, mi abuelo, el padrino de Víctor Hugo, el autor de este libro. San Martín era un hombre de fe y su ejército de liberación. Por eso quiso que la Santísima Virgen del Carmen fuera la patrona y generala del ejército. Resumen del general San Martín y su devoción a la Virgen del Carmen, generala del Ejército de los Andes, a cargo de la profesora Magdalena Chiruzzi, miembro del Congreso Sanmartiniano de la provincia de Corrientes. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación al profesor Pucheta. Un honor compartir con usted, doctor, esta conferencia, este panel. Para mí es demasiado, porque nosotros nos estamos iniciando en esta idea de seguir trabajando con proyectos y con documentos. Yo antes quiero aclarar de qué trata el movimiento correntino sanmartiniano, quién está a cargo del mismo, cómo lo conformamos. El movimiento correntino sanmartiniano está a cargo del doctor de Niri, Jorge Enrique de Niri. Él es presidente de la Junta de Historia de la provincia de Corrientes. Con él trabajamos un grupo de alumnos cuando ingresamos al 4º año de la carrera del profesorado de Historia en el Instituto número 1 de la ciudad de Corrientes. Al tener un convenio con el Archivo de Corrientes, muchos de sus alumnos, una vez que nos recibimos, podemos seguir trabajando con el doctor Dardo Ramírez Bracci o con el doctor de Niri. En este caso, yo elegí continuar, trabajar y seguir sus pasos con el doctor de Niri. Además, aclarar, los proyectos que se presentan son evaluados por el doctor de Niri, por sus colaboradores, el licenciado Hugo Chavarrías y la profesora Laura Frías, que también trabajan en el instituto como profesores en áreas específicas. Los proyectos se corrigen, además se vuelven a analizar por el tema del plagio, se vuelven a leer y a releer por el tema de las citas bibliográficas, cómo citamos, y son proyectos, son trabajos que debemos continuar nosotros. Muchos de los que estamos en el movimiento correntino sanmartiniano estamos en la Junta de Historia de la provincia de Corrientes. Acá con el profe Expedito Méndez compartimos varios congresos, representamos los que estamos en el interior de la provincia a nuestras localidades, y aquellos chicos que se recibieron de profesores están en el Archivo de Corrientes trabajando tanto con Deniri como con Dardo Ramírez Bracci. Bueno, ahora les voy a comentar de qué trata el trabajo. Se divide en 3 partes, tal como lo fue explicando la profe. Cada proyecto o análisis literarias, por ende, tiene que estar dividido en diferentes etapas.
El nombre del trabajo se llama El General San Martín y su devoción a Nuestra Señora del Carmen, generala del Ejército de los Andes. En la primera parte lo que hago es hacer una referencia a lo que significa la devoción hacia la Virgen María para los que somos católicos, pero sabiendo que mucha gente puede o no creer o no profesar la fe católica, traté de ser lo más neutral posible, y eso era lo que hablábamos con el doctor, que él destacaba eso y por eso solicitó esta ponencia, porque le gustó de qué manera se fue enfocando el trabajo. Entonces yo hago una referencia a cómo lo vemos nosotros, cómo nosotros vivimos la religión católica y cómo tenemos esa devoción hacia la Virgen María bajo diferentes advocaciones. Entonces, en una parte digo, la figura de la Virgen es símbolo de devoción, de sacrificio, de fe y de perseverancia. Y así lo vieron nuestros próceres. No se vieron exentos de esto. Esa sangre criolla orgullosa de su América lleva consigo indudablemente el legado de la Madre Patria en cuanto a espiritualidad y creencias. En el desarrollo hago una referencia a cómo llega la devoción de la Virgen del Carmen a América. La historia comienza en 1595, cuando los misioneros agustinos llegan a Chile, a la región chilena, enseñando el Evangelio y dando a conocer y honrar a la Santísima Virgen María bajo la advocación de la Virgen del Carmen. Van a crear la primera cofradía del Carmen en Concepción en 1648 para dar a conocer su devoción, y así cada 16 de julio, día en que la Iglesia celebra la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, los padres agustinos sacaban en procesión la imagen por las principales calles de Santiago de Chile. Pero ahora, ¿cómo llega esta creencia, esta devoción hacia la Virgen del Carmen por nuestro padre de la patria, por el general San Martín? A través de su compañero de gesta libertadora, Bernardo O'Higgins, quien se acogen a la Virgen del Carmen como patrona, jurándole fidelidad mientras estaban en Mendoza. Los patriotas, llenos de coraje, invocan a su patrona en la travesía de los Andes y en la batalla de Chacabuco, logrando la victoria gracias a su intercesión el 12 de febrero de 1817. Posteriormente, el pueblo entero, junto a las autoridades civiles, religiosas y militares, se reunieron el 14 de marzo de 1818 en la Catedral de Santiago e hicieron nuevamente un juramento que tuvo sus frutos en la batalla de Maipú, el 5 de abril de 1818. Allí, el general Bernardo O'Higgins puso la primera piedra de que sería el templo votivo de Maipú, que es el actual santuario de la Virgen del Carmen. Junto a la imagen de la Virgen del Carmen en el santuario se encuentran las banderas chilenas y argentinas. Pero lo más interesante del trabajo es la carta que va a escribir el general San Martín para la Virgen del Carmen. El 12 de agosto de 1818 honra a la Virgen del Carmen elevando a la guardia de mando de la Basílica de San Francisco la siguiente carta: la decidida protección que ha prestado al ejército de los Andes su patrona y general, nuestra Madre y Señora del Carmen, es demasiado visible. Un cristiano reconocimiento me estimula a preservar a dicha señora, que se veneró en el convento que rige vuestra paternidad, el adjunto bastón como propiedad suya y como distintivo de mando supremo que tiene sobre dicho ejército. Esta carta, que se conserva en el templo de San Francisco en Mendoza y que fue escrita luego de la gloriosa campaña libertadora de Chile y de Perú, se halla en el camarín de la Virgen, y además hay una copia en bajo relieve, en bronce, de dicha carta,
junto con ella, el bastón de mando del general San Martín. Al encontrar el documento de la carta, me contacto con la gente, con el ejército. Ingreso a la página oficial del ejército argentino y me comunico con ellos para que me puedan explicar de qué trata el bastón de mando. Muy generosamente me envían dos fotografías, una del bastón de mando del general San Martín y la otra del bastón de mando del general Belgrano. Además, me explican que el bastón de mando representa el ejercicio del mando de que ese general o mariscal se encuentra investido, reemplaza al sable, que por lo general también se porta con ese objeto, pero en ocasiones de un protocolo más exigente. Además, podemos visualizar la imagen de un granadero que se encuentra de guardia 24 horas cuidando el bastón de mando y la carta del general San Martín. Pero ¿por qué se acepta este trabajo? Porque tiene algo de la historia presente. Esta carta fue encontrada en el año 2001 por el técnico Juan Carlos Rusconi del Departamento de Ciencias Antropológicas del Museo Cornelio Moyano, que comenta que en el museo muchas veces se solicita limpiar los objetos históricos con mucho cuidado y varias urnas tenían que ser ordenadas, a lo que en ese momento abren las urnas y dentro de la urna del lado lateral se encontraba una carta. Al retirar la carta se encuentran que era un escrito del siglo XIX. Se sorprenden por la fecha y cuando miran y ven que tienen la firma del general San Martín, fue más grata la sorpresa. Vinieron analistas, estudiosos que se encargan de esto, que se dedican a esto, y comprobaron que era la letra del general San Martín. A partir de ese momento, esa carta se encuentra en el templo de San Francisco, junto con el bastón de mando del general San Martín, y así, desde el 2001, Nuestra Señora del Carmen es nombrada jefa del ejército, generala del ejército de los Andes. Es por ello que se aceptó este trabajo, historia, pasado, presente, microhistoria. Y además, esto de los simbolismos que tenían nuestros próceres, hombres de bien, hombres que se cargaron sobre sus hombros la libertad, la lucha por la libertad de sus pueblos, de todos los hombres, de todos sus pueblos sudamericanos, y cómo a través de la religión presentaban y veneraban a la Virgen María bajo diferentes advocaciones. Muchas gracias. San Martín ha sido grande y hoy es grande su memoria. Pero no basta su gloria para cubrir a un hijo ruin. No es lo mismo San Martín que los que escriben su historia. Y hoy vamos a escuchar a un historiador que escribió sobre San Martín y además es nacido aquí. Vamos a ver qué nos dice del Libertador. El doctor Víctor Hugo Torres nació en Sauce, provincia de Corrientes, en 1942 y estudió desde la escuela primaria en la ciudad de Rosario, incluyendo su Facultad de Ciencias Económicas, donde se graduó. Hizo cursos de posgrado en la universidad local y del extranjero, especializándose en comercio exterior. Fue funcionario de la Administración Nacional de Aduanas y luego consultor empresarial en temas específicos de la especialidad en Argentina y otros países. Paralelamente, ejerció la cátedra universitaria en la UNE, con sede en la ciudad de Corrientes durante 10 años. Colaboró con artículos en publicaciones especializadas y escribió
Cómo operar en el Mercosur, prologado por el doctor Antonio Margheriti, editado por la editorial Osumar Boyati en el año 1998, y dictó cursos sobre el tema en universidades, organizaciones, empresarios y consejos profesionales de varias provincias y de Brasil. Vivió durante 25 años en la ciudad de Paso de los Libres, provincia de Corrientes, aficionado de la historia, especialmente del yapeyuano José de San Martín y del santo tomeño Andresito Guacurarí y Artigas. En 2012 editó su obra prima sobre temas históricos, La Gloria y el Olvido. Actualmente reside en Rosario y Paso de los Libres indistintamente. Con ustedes, el doctor Víctor Hugo Torres. Sí. Muchas gracias por la presentación. Se han excedido un poco, pero bueno, como viene de Sauce, todo se excede acá. Por lo menos para mi corazón. Por suerte no soy enfermo del corazón, entonces no corro peligro. Sí, la historia es una disciplina que es una ciencia social, la más imperfecta de todas las ciencias sociales, porque es como que no tiene un solo objetivo y una sola premisa. Puede cambiar en cualquier momento. Menéndez Pelayo decía, el libro de historia es el que se vuelve más viejo y más pronto. Aristóteles decía de que la poesía, la historia está para contemplar lo que se hizo mal, la poesía para lo que se hace bien. Y así sucesivamente. Yo quiero esta noche poder transmitirle lo que me llevó a mí a escribir estos tomos referentes al Libertador y a Andresito Guacurarí en su caso. Ambos son de nuestra región, ambos son correntinos, ambos son héroes de la patria, ambos son padres de la patria, porque por el hecho de que Andresito sea indio, no deja de tener los derechos de ser padre de la patria. De hecho, los misioneros de la provincia de Misiones así lo consideran. ¿Y por qué no nosotros los correntinos? Cuando él nació en Corrientes, cuando él desarrolló su principal actividad y su heroísmo aquí en Corrientes, sin embargo, no hay una respuesta favorable en cuanto a eso. Las estatuas, o mejor dicho, las esculturas de Andresito que existen en la costanera de Corrientes, muy linda, para colocarlas hubo una ardua guerra de intereses y de ideología que casi abortó la posibilidad de que esa estatua exista. Después existió. Sin embargo, en Misiones, frente a Posada, existe una estatua hecha de acero inoxidable, que deben conocer muchos de los aquí presentes, que tiene 15 metros de alto y surge del río como si estuviera surgiendo de las propias aguas, con un dedo que marca hacia el este, hacia el oriente, de donde venían las invasiones. Pero vamos a San Martín. Como decíamos recién, o como decía tan amablemente la presentadora, San Martín, así, hay unos versos del padre Castellani, alguno lo debe conocer. El padre Castellani es un intelectual de primer nivel que escribió, por ejemplo, La muerte de Martín Fierro, donde analiza por qué las premisas, los conocimientos, las virtudes de Martín Fierro se van dejando de lado, como se van dejando de lado otras cosas del patriotismo. Y entonces por eso escribe este verso: San Martín ha sido grande, y hoy es grande su memoria, pero no basta la historia para cubrir a un hijo ruin, que son aquellos que hablan en contra de él, que son muchos,
Y no es lo mismo San Martín que los que escriben su historia. Y es verdad, porque le atribuyen a San Martín cada cosa, cada antípoda en los conceptos que uno se pone a pensar, y estos señores son historiadores, estos señores están hablando realmente de la historia de San Martín, o qué están haciendo. Yo recuerdo algo que me dejó marcado en mi corazón y en mi intelecto. En oportunidad de tener, yo tenía 16, 17 años, ya había empezado a estudiar economía y la carrera en ciencias económicas, pero la historia me gustó siempre. Y hubo oportunidad en Rosario de que vino a dar 3 charlas continuadas formando un curso el padre Guillermo Furlong, gran historiador jesuita, a quien se le deben los estudios hechos sobre el imperio jesuítico, sobre todo lo que se dio en la civilización jesuítica, y también, por supuesto, a San Martín. Tiene un libro muy lindo que se llama El cruce de los Andes, que les recomiendo si alguno, principalmente los que estudian historia. Ahí hace un paralelo de lo que fue el cruce de los Andes y lo que fue el cruce de Napoleón de los Alpes y de Aníbal también de los Alpes. Y realmente lo de San Martín es superior, pero enormemente, no solamente a Peñita, la altura de las montañas, el frío, la temperatura que había, la amplitud térmica que había en ese momento, todo es superior. De manera que no existe en la historia universal un cruce de montañas como el que hizo San Martín en los Andes y que actualmente es estudiado en las academias militares de todo el mundo, incluida la West Point de Estados Unidos. Ese San Martín, que tenía virtudes no solamente guerreras, porque era un extraordinario estratega, pero también un extraordinario táctico. En San Lorenzo, cuando largó las 2 alas de ataque, una era envolvente, esa técnica se llama envolvente, y la otra era un oblicuo. Ahí encerraba a las fuerzas realistas que venían, que los duplicaban a los granaderos, los encerraba y podían hacerlo. Él salió junto con la tropa. Y cuando se demoró el capitán Bermúdez, que venía comandando el ala que tenía que dar el arco, digamos, para atacar por el costado a las fuerzas españolas, San Martín, que dirigía la que atacaba al oblicuo, no le daba tiempo. Entonces tuvo que apurar la carrera y ahí fue donde le dieron al caballo de él y casi murió. Y se dice que el capitán Bermúdez, reconociendo su culpa, fue herido, derramaba mucha sangre y se hizo un torniquete, le hicieron un torniquete para que pare de derramar la sangre y él se lo quitó, porque decía que su vergüenza no le permitía continuar vivo después de la falla que tuvo. ¿Y por qué se ganó San Lorenzo? Porque San Martín entró con sus granaderos él al frente a continuar la batalla. San Martín tenía un principio de técnica para su pensamiento, que se llama en paralelo. ¿Cómo es eso? Cuando se presenta una dificultad, siempre hay que crear una idea en paralelo, que supere esa realidad. Ver si se lo puede superar dentro de la realidad esa que viene mal, o crear una nueva que permita poder avanzar. Cuando él le presentaron la cordillera y hay que cruzar eso, él había tenido experiencia cruzando los Pirineos durante 2 años al mando del mejor general español, el general Ricardo, pero no era lo mismo esa montaña tan alta. Tanto que él repetía, lo que me asusta son esos montes tan altos. Y sin embargo, él creó la línea en paralelo de pensamiento y comenzó a estructurar su ejército en solo 3 años, 2 años para algunos, en solo 3 años un ejército de 7.000 integrantes, con 4.000 caballos, con
9.000 mulas. Ahora, ustedes acá, que algunos deben tener el conocimiento de cría de animales, ¿se dan cuenta de lo que son 5.000 caballos o 9.000 mulas? Pasando por la montaña, en desfiladeros que tenían que ir uno detrás del otro. Realmente, y organizado todo eso al punto, que llegaron todos el mismo día en el punto de destino, y le estaban, no solamente que llegaron, que habían muerto 300 granaderos, que habían liquidado 1.500 mulas, que habían todo eso, llegaron y se encontraron que en la cuesta, porque se llama cuesta de Chacabuco, arriba estaban los españoles, y ellos entraban por abajo. En el común de las ideas se da cuenta uno que no se puede luchar contra alguien que venga de arriba atacando y uno desde abajo. Sin cansado como venía, lastimado mucho por las piedras, sin embargo, dio la orden de ataque y dice, tenemos que ganar, porque de esto depende la libertad de América. Avanzaron, se enfrentaron y también se atrasó la seda que venía haciendo el rodeo, el redondel, y se apuró O'Higgins, lo que hizo que cobraran muchas vidas. Cuando San Martín vio eso, no aceptaba que O'Higgins se hubiera equivocado, porque repito, él era un buen estratega y era un mejor táctico. Reunía las dos condiciones que un militar debe reunir, porque hay militares que solamente saben estrategia y militares que solamente saben táctica. Entonces, él al frente de 4 regimientos de granaderos que estaban con él custodiándolo, de 4 compañías de granaderos a caballo, de los cuales casi todos, yo me animaría a decir todos, lo que pasa es que no se tiene la lista por los nombres, eran guaraníes y eran de esta zona, de esta región, porque San Martín pidió a toda la provincia de Argentina, incluida las Islas Malvinas, 100 soldados para que se hagan granaderos. Pero acá la zona guaranítica de las misiones del río Uruguay pidió 300, porque él necesitaba gente que supiera fundir metales, y los guaraníes sabían, porque los jesuitas lo habían enseñado, sabían fundir metales, y necesitaban buenos jinetes. Y no había, opinión del general San Martín, no había en el mundo jinetes como los granaderos guaraníes. Él salió con su partida de granaderos a dar vuelta al combate. En 15 minutos dio vuelta a San Lorenzo, en 15 minutos dio vuelta a Chacabuco, y después en Maipú pasó exactamente lo mismo. Cuando vio que estaban perdiendo la batalla, salió él en el punto débil que había detectado desde su lugar de observación a dar vuelta a la batalla. Es decir, si comenzamos a dar todas las hazañas de San Martín, tenemos para bastante, pero vamos a concentrarnos ahora en el San Martín mestizo, que es el objetivo de este libro. Nosotros partimos de la base de que para saber quiénes somos, primero tenemos que saber de dónde venimos. No podemos conocer quiénes somos si no sabemos de dónde venimos. Y para eso se están haciendo estudios cada vez más perfeccionados, porque la biología genética es una de las ciencias que más se han adelantado en los últimos tiempos. Se conoce, por ejemplo, toda la constitución del ser humano en genética. Se conoce, por ejemplo, cómo se hacen los exámenes de ADN para poder determinar el origen de cada uno de los seres humanos. Entonces, eso es lo que se está estudiando. Yo tengo contacto permanente con una comisión que existe en la Universidad Mainómide, que es de Buenos Aires, una universidad que fue financiada y constituida
por israelitas y que tienen una comisión interna que lo pusieron bajo la invocación de Félix Lazar, un investigador y explorador de la provincia de Misiones, Chaco, norte, sur de Paraguay, etc. Esta fundación, que tiene como presidente al doctor Sergio Alejandro Avena, profesor de la Universidad, investigador del CONICET, sostiene que en la Argentina existieron dos grandes eventos históricos de fuerte influencia genética. La primera de todo es de que tres objetivos genéticos de influencia. La primera de todo es que los españoles, cuando vinieron a conquistar, en realidad no vinieron a tener un ejército de ocupación, porque no tenían gente. España, conocen España, es todo árido, no tiene posibilidad de cosechar más de lo que la propia gente de ellos necesitaba. De manera que pensar que vinieron con un ejército, cuando por ejemplo los incas tenían 300 o 370.000 soldados disponibles para la guerra, pisaron solamente con 170 soldados. Todo esto hizo de que se vaya manifestando en forma acelerada un mestizaje. La América, que por otro lado aclaremos, no era monógama, sino polígama. Es decir, para una mujer india, el hecho de tener varios maridos no era una carga pecaminosa, digamos, sino que era propia de la ideología que tenía. Y era, por supuesto, más fácil hacer la combinación de un hombre europeo-español con una india, porque las mujeres españolas no acompañaron a sus hombres durante la conquista o la invasión. Pero como además se multiplicaban, porque no solamente no eran monógamos, les permitían tener al mismo tiempo varias mujeres. Por ejemplo, había el gobernador, o mejor dicho, el descubridor del río Paraguay, que remontando el río Paraguay llegó a un punto donde dijo: aquí voy a formar una ciudad que el reino, su majestad me mandó formar, creó Asunción. Y fue su primer gobernador. Me estoy refiriendo a Martínez de Irala. Martínez de Irala, un noble vasco que vino a esta tierra y se radicó, digamos, en el lugar donde actualmente existe Asunción. Y desde ahí fue conformando una especie de pequeño reino que le permitía tener influencia y avanzar hacia... Pero que quedaba muy lejos de España. Imagínense, tenía que cruzar el Atlántico, ir hasta el Río de la Plata, y del Río de la Plata subir el río Paraná entero hasta llegar a Asunción. Era un suplicio. Sin embargo, lo hacían, pero costaba mucho y ellos tenían espías que sabían cuando un barco español estaba remontando sobre el Paraná. Entonces, en Asunción se llegó a denominar el jardín del profeta, porque sabrán de que el Corán determina que en el caso de muerte de un fiel a la religión de Mahoma que muriera en función de la defensa del Islam, inmediatamente recibía de premio 7 mujeres vírgenes y su estadía en el jardín del gozo, digamos. Bueno, el hecho es de que ellos, los españoles que iban a Asunción, ustedes vieron la película La Misión. La película La Misión está perfectamente dibujada en ese aspecto. ¿Qué es lo que pasaba? Martínez de Irala, como era el jefe, era el gobernador, se podía dar algunos lujos, digamos. En vez de 7, tomó 9. Bueno, se lo merecía, digamos. El hecho es de que las 9 indias que tuvo como concubina
sacaron muchos hijos, porque con todas tuvo hijos. Y esos hijos, él no los largó al mundo que se vayan a vivir en la choza donde vivían los padres, los abuelos, sino que por el contrario, los casó con gente importante que venía de España. Cada excursión que venía, él les presentaba una hija, esta es mi hija, legítimamente bautizada como cristiana, etcétera, 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 es para tu esposa. Por supuesto tenían hijos, y así fue avanzando. Y así llegamos, después de analizar el árbol genealógico que existe, los árboles genealógicos hechos por verdaderos maestros de la genealogía, llegamos a época de la Revolución de Mayo, donde la población de Buenos Aires, que no llegaba a 40.000, en un tercio se calcula que estaba compuesto por esclavos negros, es decir, había africanos. Y después el resto, la mayor parte por mestizos, es decir, hijos de españoles y de India, y lo más poco con españoles, porque no tenían fuerza de ocupación, no estaba ocupado militarmente. El virreinato de Río de la Plata, el virreinato de Lima, el de Nueva México. Bueno, ¿qué es lo que pasó ahí? Cuando llegamos al punto de la independencia, los héroes o los que sobresalieron de la independencia, Belgrano ustedes habrán escuchado cuando se acerca la fecha belgraniana de que es heredero de sangre italiana. Hay un programa entero de que es sangre italiana, que los italianos le rinden homenaje. Está bien que le rinden homenaje porque realmente tiene sangre italiana, pero no es todo. Tiene 50% exactamente, que la genética maneja la matemática exacta. El 50% exactamente son alelos, como se llaman los componentes de la genética, de origen italiano, pero el otro 50% son español y indígena. Porque él fue, el padre de Belgrano, fue a buscar a su mujer a Santiago del Estero, era santiagueño, y tenía sangre de Martínez de Irala que le había metido durante los 100 y pico, 200 años anteriores. De manera que Belgrano era mestizo, y era mestizo guaraní europeo. Así pasó con prácticamente todo, Moreno, Saavedra, con casi todos los revolucionarios de ese momento. Y por supuesto, de este momento, de ahora, porque don Martínez de Irala, que se ve que tenía la previsión de mandar lejos su descendencia, le dio de descendencia genética al Che Guevara, por ejemplo. Es argentino hispano indígena, y otro, a ver, ¿cómo? Borges. Jorge Luis Borges, él mismo, investigó su origen y descubrió de que él tenía sangre. Y Borges era contrario a los indios, contrario a los guaraníes, y hablaba peste de los guaraníes. Pero digamos una cosa, Borges, que decía la duda es que la única forma es una de las formas de demostrar la inteligencia. Él demostraba la inteligencia dudando de lo que pasaba. Y llegó a tener una nodriza correntina, guaranítica, que la tuvo los últimos 20 años de su vida y a quien le debió toda su vida. Porque es mentira que la Kodama, que esto, que otro no. Esta que se llamaba doña Isabel, pongámosle por nombre, le preparaba la casa, le atendía su ceguera, y él mismo escribió que su vida hubiera sido mucho más corta si no hubiera tenido a esta correntina guaraní que la acompañaba. Y en muchos de lo que él escribió tiene ideas propiamente con origen guaraní, que se ve que lo habrá escuchado de esta mujer. Entonces todo eso
entra a jugar acá. Después vinieron las migraciones europeas de los años 1880 a 1930, que fue en grandes cantidades, pero que también entraron a entenderse con las indígenas, pero cambiaron la posibilidad étnica de mantener un mayor porcentaje local. Y eso, ¿en qué está mal? No está mal, porque nosotros largamos al mundo entero de que para todo el que quiera habitar el suelo argentino, recuerdan lo de la Constitución, para nosotros y nuestra posteridad y todo lo que quiera. Está bien, y eso no tenemos que renunciar, a pesar de que hay que ver con qué interés lo hicieron. Hay muchas dudas de eso. Pero de todos modos, ese fue el objetivo. Se trajeron maestras de Estados Unidos. Digo yo, me pregunto, América Española tenía universidades desde hace 200 años. Estados Unidos tuvo la primera universidad a los 200 años de su vida independiente. 200 años, pero al revés. ¿Cómo? Tenía todos los de la primera junta y los de la revolución habían estudiado en Chuquisaca, con enseñanza de primer nivel. Trajeron maestros norteamericanos que no habían tenido esa preparación. Bueno, pero la decisión le corresponde a ellos y ellos tendrán que rendir cuenta ante la historia. El hecho es de que se trajo 3.600.000 inmigrantes, de los cuales se volvieron la mitad, que no les gustó por lo que sea. Y la mitad que quedó acá, también tengo que destacar de que hubo algunos con un gran sentido de responsabilidad y de amor a esta tierra, que le entregaron su espíritu, su sangre inclusive. En las Malvinas los que estuvieron y dieron su sangre no eran criollos mestizos todos, había hijos de europeos que se habían vuelto argentinos totalmente. De manera que yo no estoy despotricando, solamente que ese fenómeno de mestizaje hizo de que nosotros no tengamos tradiciones que sean continuadas. Tenemos cortadas las tradiciones, porque no es lo mismo que sigamos, por ejemplo, el País Vasco, que todos los que vienen acompañando la línea de población vasca, no combinado con otros. Nosotros tenemos dentro de esos 3.600.000 entradas italianos, vascos, franceses, portugueses, alemanes, suecos, de todas clases. Y eso rompe la continuidad de las tradiciones. Y las tradiciones es algo importantísimo para el ser nacional. Decía el presidente Avellaneda, los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de su destino, mientras que los que se apoyan sobre tumbas gloriosas, son los que mejor preparan su porvenir. Y eso es así, y por eso es las dificultades que tenemos para que el ser nacional tenga vigencia ya. ¿Y qué tendremos que luchar para que eso ocurra? Porque también existen dichos de la época revolucionaria que, por ejemplo, podemos tomarlo. Los pueblos que no saben de dónde vienen, no saben a dónde van. Y por último, los pueblos que viven de rodillas ven a sus enemigos como gigantes. Esto es lo que ha pasado y lo que pasa en nuestro país. El hecho es de que toda esa unión genética que tuvimos dio por resultado que en la actualidad los estudios que se han hecho determinan que más del 60% de la población argentina tiene participación genética autóctona, y fundamentalmente guaraní. Los guaraníes en eso tienen preeminencia. El 40% constituyen europeos puros, solo el 10% de indios puros. El 40% de europeos puros se va achicando.
el 60-70% de sangre indígena combinada con europeo se va agrandando. Y tenemos un porvenir que seguramente va a ir aumentando en la proporción de este mestizaje. Y de eso es lo que trata este libro. Yo no les puedo explicar todo el libro porque en algunas partes es bastante pesado, en el sentido de que se estudia cómo se conforman los alelos, cómo se conforma el genotipo, qué significa. Entonces, si alguno quiere conversar después que salgamos de acá, con mucho gusto. Pero lo cierto es de que es muy complejo y muy, ustedes lo van a entender, no es porque no lo van a entender, sino que es muy pesado, digamos, el tema, para tratar de qué manera se produce esa influencia de los países que vienen a poblar el suelo argentino, que de todos modos es dentro de la América del Sur el que menos tiene participación indígena, porque los demás países, salvo Uruguay y Argentina, son los que más influencia tienen en la población indígena. También tendríamos que aclarar aquí de que el objetivo que se marca para seguir investigando las características que tienen que tener alguien que se mezcló con indio, con negro africano y europeo, que son las tres razas que tuvieron vigencia acá en América. Hay que ir siguiendo, como lo hace el doctor Avena en la Universidad Maimónides, para poder llegar a un punto. Pero esto trae como consecuencia de que podemos analizar a la luz de este tema el comportamiento de San Martín, de los guaraníes, de los jesuitas. Todos ellos tuvieron colaboración en esto que somos ahora. Que hubiera sido mejor y hubiera sido otro nuestro destino si los jesuitas hubieran continuado en las misiones y no fueran echados como fueron echados por las autoridades borbonas y por la propia iglesia, dejando trunca una civilización que se destacaba en la historia universal por los acontecimientos y por los objetivos conseguidos. No obstante eso, en la influencia jesuítica es lo que se llama la genética cultural de los jesuitas sobre los guaraníes, continúan hasta nuestros días. Porque el guaraní de la zona del río Uruguay y Alto Paraná, como el caso de Andresito Guacurarí, Andresito sabía hablar 4 idiomas, sabía tocar 4 instrumentos musicales, sabía dirigir bandas, sabía preparar obras de teatro, sabía fabricar armas, es decir, una cantidad de elementos que es diferente a cualquier otro lugar. Por supuesto, cuando fueron expulsados los jesuitas, todo eso no se vino abajo porque continuaron. Y la prueba está de que los guaraníes se esparcieron por toda la República, siendo el mejor peón, por ejemplo, para las estancias, el trabajo. ¿Por qué? Porque los jesuitas tenían las extensiones de estancia más grandes de la tierra. La estancia del mar, que iba desde el río Uruguay hasta el Océano Atlántico, era cuidado por los guaraníes y eran de los jesuitas. Se dicen, algunos opinan, que en su tenencia de ganado podían haber llegado a 5 millones de cabezas, porque abarcaba desde el río Negro de Uruguay hasta el río Uruguay, abarcaba Corrientes y Entre Ríos. Todo esto era estancia jesuítica. Recién cuando el rey Borbón, que alguien, algún demonio lo habrá mandado a reinar en esta tierra, él tuvo que echarlo a los jesuitas, repartió entre sus alcahuetes las tierras que había, y entre ellos las tierras, por ejemplo, donde está implantada Sauce y donde está La Paz de Entre Ríos hoy.
y donde está hasta Concordia, por eso era hasta Concordia la jurisdicción de Andresito como gobernador de las Misiones. Y por supuesto todo esto ustedes conocerán en los pueblos de San Miguel, de Loreto, todos tuvieron los jesuitas, Concepción, tuvieron los jesuitas. En toda esa zona el progreso que hubo, el arte que hubo. El arte es una de las maneras de medir la capacidad de civilización que tiene un pueblo. De acuerdo a la medición del arte que uno hace, dice este pueblo fue culto, este pueblo fue primitivo. El arte que tuvieron los guaraníes dirigidos por los jesuitas realmente es asombroso, porque no copiaron nada, hicieron todo adoptando la técnica de los jesuitas, pero aplicándole su propia idea estética. Y si usted ve un ángel esculpido por un jesuita, por un europeo, y un ángel esculpido por un guaraní, se van a ver la diferencia que hay. Y no es que uno sea más artístico que el otro. Entonces, en lo que sigue del libro, trato de abarcar la mayor cantidad posible de hechos que marquen el mestizaje que tuvimos que tener acá. Pero yo quiero, para terminar lo mío antes, hablarles sobre José de San Martín. José de San Martín, como todos saben, nació en Yapeyú, hoy provincia de Corrientes, a orillas del río Uruguay. Fue criado hasta los 3 años en Yapeyú por una nodriza guaraní llamada Rosa Guarú. Después, Juan de San Martín tuvo problemas con el gobernador de Buenos Aires porque hubo acontecimientos que maltrataron a tribus guaraníticas, razón por la cual el gobernador de Buenos Aires lo llamó a Buenos Aires y lo dejó cesante en su cargo por maltrato a los guaraníes. De acuerdo a las leyes de India, existía un juicio de residencia que se le podía hacer a todo funcionario después que dejaba la función. Y como Juan de San Martín fue dejado de baja en Yapeyú, traído a Buenos Aires para que permaneciera a ver cuál iba a ser su destino, el hecho es de que, de alguna manera, él consiguió que lo enviaran a España. No quería quedarse más acá. Todo fue, él vino acá para hacer la América y no consiguió hacer nada porque no fue un lugar donde había piedras preciosas. En fin, además era honesto. Pudo haber tenido ese problema, pero Juan de San Martín tenía honestidad. Entonces, ¿qué pasó? Los que estaban en Buenos Aires, José Francisco, que a la sazón se llamaba Francisco José y le cambiaron por José Francisco, van a saber por qué, embarcó con destino a España. San Martín tenía 6 años en ese momento. Mi hermano se fue de Sauce cuando tenía 3 años, igual que San Martín cuando se fue de acá de las tierras correntinas, de Yapeyú, a los 3 años. Él no se acuerda la mayor parte, pero hay cosas que se acuerdan. Hay cosas que se acuerdan. La visión le hace ver que eso él alguna vez lo vio. San Martín también recordó muchas cosas. Y esa es la explicación que existe para los que pensamos con sentido revisionista, para que él volviera a su patria. Porque si no, ¿para qué iba a volver a su patria? Si él era español, tenía una carrera militar pero refulgente, había llegado a teniente coronel a los 27 años, fue teniente coronel, era ayudante del gobernador de Andalucía, un militar y un marqués famoso en España. Era ayudante del general Ricardo, el mejor militar que tenía España en ese momento. Es decir, la carrera de él era brillante. ¿Por qué dejó y se vino para acá? No era solamente el hecho de que algunos dicen porque le taponaban la carrera militar, no, tuvo que haber algo interno enormemente fuerte para hacerle venir a este lugar. Él mismo dice, donde tengo pocos parientes. En realidad no tenía ninguno, o tenía
a los guaraníes también. ¿Qué significa eso? Cuando él se casó al poco tiempo que llegó, dice en el acta que firmó, hijo legítimo de Juan de San Martín y Gregorio Mastorra. Claro, no podía decir otra cosa, porque desde que subió en el barco en Buenos Aires para ir a España, todas las declaraciones fue hijo legítimo. Y además un detalle muy importante, nunca tuvo fe de bautismo, que era el único documento que existía entonces para acreditar la filiación de una persona. Él nunca tuvo fe de bautismo. Hablan algunos historiadores que eso lo quemaron los portugueses cuando invadieron Yapeyú. Eso no es verdad, porque cuando los portugueses invadieron Yapeyú, Yapeyú estaba totalmente vacío. Solamente existía nuestro oficial portugués herido que le habían dejado ahí como seña para demostrarle lo que le esperaban a él. El pueblo de Yapeyú entero huyó hacia las nacientes del Miriñay en la laguna Iberá y ahí se acantonó. Los portugueses iban a entrar a la laguna Iberá, sí sabían que ahí iba a ser pasto para los yacarés y para más cosas. Entonces se quedaron en el molde, dejaron que siguieran y la fe de bautismo, el cura que existía en Yapeyú en ese momento, se llevó todos los libros. ¿Por qué esos libros se perdió o están guardados en alguna parte? Esperando el momento oportuno. Porque también llama la atención de que todo este problema de la filiación de San Martín haya permanecido 200 años como escondido. Es mucho para que una verdad pueda ser escondida y no tocada 200 años. Sin embargo, durante 200 años ningún historiador tocó este tema. Se tocaron a nivel popular, es decir, le llamaban el indio, le llamaban el tape, le llamaban todo eso como sobrenombre, pero ninguno con un estudio histórico de fondo. Bueno, el hecho es de que San Martín, vuelto a Buenos Aires, de ahí a España, se llevaron con ellos un esclavo, que muy pocos historiadores nombran, que se llamaba Antonio. Un esclavo afro-guaraní, es decir, mezcla, era entre sambo y mestizo. Y esos fueron, él fue el que los acompañó en su viaje. ¿Qué función cumplía ese esclavo? No dice nada de la historia. Ahora, si no dice nada de la historia, no podemos decir nada de nosotros. Si hay ciertos puntos de coincidencia lógica que nos lleva a pensar algo, que puede que no sean pensamientos terminantes y determinantes, pero que sí tienen razonabilidad de análisis. Se dice que el padre legítimo de San Martín, el padre biológico, era un militar y intelectual español, Juan Diego de Real y Ponce de León, de una familia muy rica, de mucho poder económico y poder político en España, dueño prácticamente de una ciudad de Andalucía que se llamaba Montilla, donde paradójicamente están enterrados y está la tumba de el Inca Garcilaso de la Vega y San Francisco de Sales. Es decir, el Inca Garcilaso de la Vega, que fue el creador de la palabra mestizo, porque dice, nuestros padres que se juntaron español con India, nos dieron a nosotros y nos llamaron mestizos. Y yo soy muy orgulloso de esa palabra, dice Garcilaso de la Vega. A su vez, los que defienden, digamos, la idea de que pudieran ser mestizos a esa altura yéndose para España, con el apoyo que podía darle el Real, se justifican los actos de San Martín siguiendo. ¿Por qué entró en la escuela militar? Primero estudió en una escuela de temporalidades que se llama Antigua Jesuítica. ¿Por qué le permitieron entrar en la escuela militar cuando tenía apenas 11 años? Y las órdenes reales decían 12 años. Porque dio otra fecha de nacimiento.
estaban mintiendo. Y la mentira, en esa época en España, podía ser condenación a muerte, o no. Dependía de la influencia que pudieran tener los padres. Tanta influencia tenía Diego de Alvear, porque Juan de San Martín no tenía ninguna influencia. Estaba al contrario, estaba enjuiciado por un problema contra los indios, de manera que su destino era bastante oscuro, de que podía terminar su día en la cárcel. De hecho, seguramente también por influencia del mismo Alvear, lo liberaron, pero le rechazaron el ascenso a teniente coronel. Lo contrataron como amanuense en un escritorio en Málaga, donde pasó los últimos días de su vida amargado y pensando el tiempo que pasó en América, que tanto mal le hizo. Él murió ahí. Y San Martín no hay ninguna prueba, ni ningún dato fehaciente que haya visitado a su madre estando él estudiando ya en la escuela militar. Porque tengamos en cuenta, la enseñanza militar en ese momento en España no es como la que tenemos ahora, acá. Era un reglamento del rey Borbón Carlos III que había establecido de que un joven que entraba en la carrera militar tenía que hacer un año de teoría, digamos, y tenía que después, acompañado por un oficial de mayor rango que el de él, acompañarlo en los hechos bélicos, porque en esa época todo era guerra, de manera que no podían demorar tanto tiempo. Entonces se pegaron a San Martín. Tuvo un oficial que lo acompañó en todo. Él fue artillero en el norte de África, fue infante en Castilla y en el norte de España, fue de alta montaña en los Pirineos, fue marino durante 10 años en el Mediterráneo, es decir, contempló todos los aspectos de la guerra. También fue oficial de grupos pequeños de soldados, pero también participó en una gran batalla, como fue la de Bailén, donde se ganó la medalla de oro puesta en el mismo campo de batalla, y el ascenso a teniente coronel. Todo eso compone, cuando más avanzamos, encontramos por lo menos dudas referente a la afiliación del general San Martín. Seguimos un poquito más. Cuando él declaró su edad, estuvo o mintiendo o que no le quedaba otro remedio que darle la edad, porque si no se cruzaban y estaban. Cuando volvió a Buenos Aires en el año 12, ¿qué pasó? Él volvió a Buenos Aires y junto con otros, entre ellos Carlos de Alvear, que sería su medio hermano, si es que era el hijo también de Diego de Alvear, y inmediatamente se enamoró de Remedio y se casó. Ahora, en el acta de casamiento puso de que era hijo legítimo de Juan de San Martín y Jerónimo Torres. No podía poner otra cosa, porque él cuando subió en el barco, cuando se inscribió en la carrera militar, en todo su lugar puso hijo legítimo. Si mintió, tenía que seguir con la mentira, no podía, pero si no, lo iban a condenar a muerte, lo iban a encomendar a llevarle a los galeones a remar. No tenía otra salida, de manera que tenía que continuar sí o sí con eso. Pero cometió dos errores garrafales que demostraban o de él una especie de una reacción interna muy fuerte. Puso hijo de doña Francisca Matorra. Le cambió el nombre a la madre. Digo yo, ¿alguno de nosotros se puede olvidar del nombre de la madre, de cambiar el nombre a nuestra madre? Es medio difícil. No solamente cambió el nombre de la madre, sino dijo que era muerta. La misma es fallecida. Y doña Gregoria Matorra vivió un año más después de esa fecha en España. Un año más. Bueno, todo eso, más después la reunión con los pehuenches. Los pehuenches
era una fuerza poderosísima. Un solo caudillo pehuenche, un solo cacique pehuenche tenía 200.000 lanzas, es decir, lanceros. San Martín, sin la ayuda de los pehuenches, no hubiera podido cruzar los Andes, porque ellos fueron los que le alimentaron con... ¿Se imaginan ustedes una tropa de 4.000 caballos, de 11.000 mulas, de vacas para carnearlo, para poder comer carne fresca, que le daba proteína para poder aguantar el frío? El arreo que era eso. El arreo que fue por el paso de los patos. Yo no sé si ustedes conocen el paso de los patos, yo no lo conozco entero, pero sé por los dibujos fundamentalmente del padre Curlo, el paso de los patos es más difícil de la cordillera. Y no solamente el más difícil de la cordillera, sino tiene un espacio que se llama el Espinacito, que ahí hay que ir caminando uno detrás del otro por un espacio de 2 metros de distancia, para que pasen 7.000 con un espacio de 2 metros, imagínense ustedes. Era algo habrá ideado San Martín para hacer ahí, porque así en simple razonamiento uno se puede dar cuenta. Y no solamente eso, sino que una vez llegado al punto de reunión, que se reunieron en el mismo día todos, lo estaban esperando los realistas ahí. Y lo estaban esperando en la cresta de la loma para esperar para que cada uno que venga caiga. Entonces hay ciertas cosas que no tienen sentido. Además, en su unión con los naturales, con los indios locales, hay una cantidad enorme de hechos y recuerdos que pueden ayudar a ver que él llamó siempre hermano a los indios. Nunca le llamó con otro nombre. Hermano le llamó a los pehuenches, hermano le llamó a los descendientes de los incas en Perú, hermano le llamó a los guaraníes que fueron al retiro donde tenían cuartel los granaderos desde la zona de las misiones. Él siempre llamó hermano. Y a los pehuenches inclusive le dijo, yo soy indio como usted. Y esto no es que alguien por ahí, un soldado, dijo, sí, yo lo escuché a San Martín. No, esto lo dijo el propio San Martín al general William Miller, que era un general inglés que se hizo general en nuestro suelo con San Martín, que le fue dando los ascensos, porque entró de teniente hasta llegar a general. Habían 2 Miller, uno John y otro Guillermo, o William. Él, cuando uno de los generales estos quiso escribir su memoria referente a la reunión esta con los pehuenches, le preguntó a él, a San Martín, ¿qué podía decir él de la reunión con los pehuenches? Y San Martín le contó todo, y eso transcribió en el libro. Si tiene la oportunidad de leer memoria del general William Miller, léalo. A pesar de ser muy inglés en su explicación y buscar la conveniencia de Inglaterra, ahí dice la verdad, que él tuvo una reunión con ellos, que ellos le prometieron ayuda, no solamente en los recursos, sino también en la acción directa. Eso fue la carta que le escribió al general Guido, explicándole de que le había ido bien el acuerdo con los pehuenches. Bueno, y así sucesivamente, lo mismo pasó cuando, estando en Lima, es decir, hay muchas cosas intermedias que sería largo de explicar. Cuando estuvo en Lima, adoptó un muchachito indígena. Este muchachito indígena lo adoptó en Guayaquil. Tenía 10 años. Él de Guayaquil vino a Lima, de Lima a Santiago de Chile, y de Santiago de Chile a Buenos Aires. Ya estaba decidido de que él, si llegaba a Buenos Aires con vida, lo iban a matar. No solamente tenían la orden de arresto, sino lo iban a matar. Eso le avisó Estanislao López, que le mandó una carta y le dice, mire, mi general, tenemos los datos ciertos de que le estarían esperando en el camino, o si no, su llegada a Buenos Aires y será asesinado. Avise usted, general, si quiere, el pueblo de Santa Fe
con su gobernador al frente, irá a llevarlo en alza hasta la propia Plaza de la Victoria de Buenos Aires. Pero como San Martín no quería guerra civil, el sable de él no se desenvainaría para una guerra civil contra hermanos, rechazó el pedido de López, y López lo hubiera hecho, porque lo hizo después. El hecho es de que en Buenos Aires pasó unos días que aprovechó para arreglar los papeles de la hija con la abuela que la estaba malcriando. La abuela nunca lo quiso a San Martín, la suegra, que hablaba peste de él, el soldadote le llamaba. Bueno, la cuestión es que embarcó con destino a Europa y él pensaba que iba a volver pronto, que iba a necesitar de él. Nunca más volvió. Volvió y no bajó, porque en el país estaban sucediendo cosas que él no aceptaba. Entonces, no bajó, no quiso enredar su espada con lo que estaba por pasar. Entonces, ¿qué pasó? Embarcó en un barco hacia Europa. En Francia no lo recibieron porque todo el que era revolucionario contra una cabeza coronada era tomado como enemigo de cualquiera de los países, de manera que tuvo que seguir hasta Londres. Ahí lo recibieron por pocos días, después a Bélgica. En Bélgica, exacto. Y bueno, el hecho es de que en Bruselas paró unos días, un tiempo, no unos días, más de un año. Pero lo que estoy buscando acá, porque a veces me olvido los nombres, hay ese indiecito que él llevó desde el Perú, lo llevó a Europa. Era de la raza Aymara, es decir, que era totalmente peruano. Bueno, ahora me voy a acordar el nombre. El hecho es de que lo llevó a Europa y lo tuvo con él como asistente. Cuando vino en el año 29 a Buenos Aires y no bajó del barco, lo acompañaba Cuando él se volvió a Europa, volvió el indio con él. Y se dice que era el que más tenía trato con el general, porque el general tenía una fe ciega. Él había aprendido a hablar francés como el mejor francés y sacaba cuentas, dice, eso escribe San Martín, muy rápidamente. De manera que el único que confiaba don José Francisco era en este indiecito Soto de apellido, el nombre que no me acuerdo, Soto de apellido, que lo acompañó. Lo mismo pasó con otro personaje. ¿Ustedes se animan a decir quién fue el mejor amigo de San Martín? Profesora. Esa es la historia oficial. Tuvo muy pocos amigos porque él era muy introvertido. Su propio peso de los secretos que guardaba seguramente lo hizo introvertido. Su propia agonía interior. Agonía en griego quiere decir una pesadumbre interna que no solamente el de la muerte. De la muerte es el principio latino. El griego es la pena, la enorme pena, la angustia que tiene en su interior. Eso le impedía a lo mejor decir. Bueno, había unos personajes que los historiadores, yo no encontré ningún historiador, lo encontré por investigación fuera del libro de historia. Se llamaba Goyo Gómez. Goyo Gómez había sido compañerito, como se dice de él, cuando en Buenos Aires tuvo 6 años. 5 o 6 años, porque fue con 3 años hasta los 6, 7 años. En ese pequeño periodo de total infantilidad, conoció a Goyo Gómez, un chico de la edad de él. Goyo Gómez fue su confidente y, escuchen bien, al único que San Martín lo trataba de todo, que tuteaba. San Martín no tuteaba a nadie, ni siquiera a sus amigos O'Higgins,
Guido y Belgrano, que fueron los tres máximos dentro de la lucha independentista. Pero con Goyo Gómez, él hablaba tuteándose. Y hay cartas, abundantes cartas, donde se manifiesta ante Goyo con un cariño realmente asombroso, de alguien que buscó en una persona concentrar lo que no pudo dar a los demás porque tenía algo que esconder. Goyo Gómez era empleado de aduana de Buenos Aires y después fue trasladado a Rosario y se carteaba continuamente con San Martín. Y cuando dejó la aduana de trabajar en la aduana, hizo de correo entre Santiago de Chile y Lima. Entonces, en un momento dado, San Martín le pide de que si podía cobrarle los saberes, porque tengamos en cuenta también de que San Martín vivía de los saberes que le prometieron Argentina, Chile y Perú. Adivinen quién fue el que no cumplió. Bueno, Perú, mediante Perú pudo vivir San Martín, no obstante que él tenía riqueza, es decir, San Martín no era pobre, porque tenía la herencia de la hija, que venía de Remedio, claro, tenía no fortuna para derrochar, tenía su amistad con Aguado, que era el hombre más rico de Europa, en fin, pero el único que le pagaba puntualmente era Perú. Chile, por ahí le hacía algunas entregas, y Argentina nunca le pagó. Bueno, el hecho es de que, entonces, de que en un momento dado le cobraba O'Higgins, era el que cobraba su saber, y se lo mandaba a general. En un momento determinado O'Higgins tuvo problemas con el padre, que después podemos comentar. Porque cuidado, el mestizaje de San Martín que tanto molesta a algunas personas y a algunos historiadores, que parece que fuera una mancha de letra histórica, que quieren, que no aceptan, enarbolando principios totalmente racistas, porque ser indio es disminuir al gran libertador de la Argentina, no se dan cuenta que O'Higgins en Chile tenía el apellido de la madre, y que el padre de O'Higgins era el virrey del Perú, de apellido O'Higgins, y que nunca le quiso dar el apellido, y que O'Higgins se lo puso de motu propio, porque él mandaba en Chile, él era el director supremo de Chile, y cuando el padre no le quiso dar el apellido, por un decreto se autotituló O'Higgins y a sus hijos también le dio el apellido de O'Higgins. Bolívar, los abuelos de Bolívar depositaron 32.000 onzas de oro al gobierno español, porque era una de las familias más ricas de Venezuela, para que le dieran título de marqués. Estaba todo arreglado, pero los Borbones querían más plata. Entonces, llegó el momento en que los padres de los abuelos de Bolívar además murieron, y quedó eso en la nada. Por eso Bolívar le tenía tanto odio a los españoles. Realmente, si uno recorre la historia de Bolívar, la forma como dio muerte a muchos de los enfrentamientos con España realmente fueron sanguinarios. Había algo adentro que le empujaba a eso. Bueno, Belgrano, como ya hemos dicho, es decir, hay muchos mestizos. ¿Por qué a San Martín le ocultan tanto la posibilidad de ser mestizo? Si lo que él hizo fue tan grande y nadie lo puede borrar, y aunque no sea mestizo, nadie lo puede borrar, eso está impreso en el ADN nuestro como país, como nación, está escrito, porque le falta el respeto al gran capitán. Pero sí hay infinidad de ejemplos en el mundo, de gente con grandes títulos y grandes alcurnias que le hicieron el ADN. Washington, Shepperton, le hicieron porque tenían una esclava, y como era contrario a los negros, tenían una esclava que parece que le hicieron ver blanco y no negro, y entonces tuvieron hijos. Le hicieron el ADN y resultó ser que era el hijo de Washington y Shepperton. Lo mismo pasó con la familia de los zares de Rusia.
le hicieron la ADN y se demostró que eran los aleros. Lo mismo pasó con una calavera que encontraron en Notre Dame, en la iglesia de Notre Dame, en París, que resultó ser del delfín de Francia, el que iba a ser Felipe XVIII. Y así sucesivamente, Colón, así sucesivamente. Entonces, ¿por qué se ofenden tanto si se le va a hacer el ADN? Yo tengo dos explicaciones para mí. Una es de que, como es historia oficial, y muchos de los integrantes, de los historiadores integrantes de la comisión, digamos, que trata este asunto, son autoridades, entre comillas, es decir, revisten carácter de autoridades. Entonces, ya saben que San Martín es Venecia. Y entonces quieren demorar lo más posible la posibilidad de que se declare eso. No hay otra explicación. No hay otra explicación. Entonces, además hay otra cosa. Se habla de que hay que abrir el cajón. Y eso sería un atropello. No es verdad eso. Con cabello del San Martín es suficiente para hacer el ADN. Hace 2 meses apenas, yo tengo acá la copia, hace 2 meses en Francia, en Italia, se logró determinar el ADN, el origen genético de Leonardo da Vinci. Y se determinó de que actualmente existen 14 personas que llevan la genética de Leonardo. Y el estudio partió de 200 años antes de la existencia de Leonardo y llega hasta la fecha con 14 personas que tienen el ADN de Leonardo. Entonces, se hizo solamente con un mechón de cabello. Y hay mechón de cabello de San Martín en el Museo Histórico Nacional, en el gorro que usaba, por ejemplo. Que va a ser fácil determinar. Bueno, nada de eso es aceptado. Yo tengo acá la copia, no se lo voy a leer todo porque son para varios días, tengo la copia del expediente judicial, porque encima de esto se judicializó. Cuando se presentaron algunos alegatos pidiendo de que se lo declare a San Martín, de que se haga el ADN, no se le haga el ADN a San Martín para determinar si son parientes, el Instituto Nacional Sanmartiniano, por pedido del Ministerio de Cultura de la Nación, presentó una oposición y apeló. El hecho es de que en la apelación esta se nombran, ¿por qué no? La primera hoja de apelación de todo lo que había pedido el abogado de los Alvear se lo rechaza diciendo simplemente porque no es verdad tal cosa, porque no es verdad tal cosa, porque no todo es verdad. Entonces que demuestre el otro qué es lo que va a pasar. La cuestión es que el expediente está sellado. Yo tengo copia completa de cada hoja de mí, lo voy siguiendo. Ahora está en la Corte Suprema de Justicia. Pero la Corte Suprema no quiere meterse en lío histórico, porque no está para fijar historia. La Corte está para otra cosa. En la justicia no es lo mismo que la verdad. La justicia busca la coordinación y la coincidencia con la ley. La verdad usa la correspondencia con la naturaleza entera. En lo que es verdad puede no ser jurídico, y lo que es jurídico puede no ser verdad. Entonces, eso no va a determinar. Y la prueba está que el fallo de la Cámara, que volvió a rechazar abiertamente, esto debe dilucidarse por las técnicas del estudio histórico. Pero las técnicas del estudio histórico no se puede aplicar porque todos los lugares donde se podría aplicar está ocupado por la gente que piensa al contrario. Entonces no hay forma. Pero se dice, yo por casualidad aclaro bien que se dice para atrás, pero hay un acontecimiento muy importante que ha pasado de cerca. Un presidente argentino desde hace muy poco abrió el cajón. Está en la Catedral de Buenos Aires y que está cubierto por 6 cajones de diferentes maderas y de plomo por las exigencias internacionales cuando lo trajeron acá. El que abrió fue Carlos Saúl Menem y encontró que los pies, porque está en
El féretro está inclinado con los pies para abajo, a pesar de que algunos dicen con la cabeza para abajo, lo que es mentira. Con los pies para abajo y los pies estaban reventados, porque el peso del cadáver que estaba momificado, que estaba embalsamado, la verdadera palabra, hizo que se aplastara. Menem buscó un especialista de primer nivel en el mundo y lo trajo para que le acomode de nuevo el pie. Eso se dice. Yo no tengo pruebas, es simplemente a nivel de cemento, pero hay gente muy importante que lo repite. De manera que yo no me atrevería yo mismo a negar. De manera que para terminar este tema, porque ya si no nos cansaría mucho, les diré lo siguiente. El general San Martín sigue esperando. Lo esperaron a él porque era el salvador de la patria. Él vino, salvó la patria de 7 países. 7 patrias, no 3, como se dice. No obstante de que Mitre, donde está el féretro de él en la Catedral de Buenos Aires, dice General José de San Martín, libertador de Chile y de Perú. Parece que Mitre se olvidó de que la Argentina también lo salvaba por él. No dice la palabra San Martín, fíjese. San Martín libertó, o por lo menos su acción hizo que permanecieran libres Argentina. Uruguay, porque Uruguay entonces, cuando él hizo la guerra independentista, pertenecía a la Argentina. Paraguay, porque Paraguay entonces, cuando se hizo pertenecía a la Argentina. Fíjense que hoy estos días estamos festejando los días de la soberanía nacional. Fue cuando buques ingleses y franceses fueron para el Paraguay a atacar. Exactamente. Exactamente. Entonces, Paraguay también le debe su libertad. Bolivia, la guerra que hubo en el Alto Perú, como se llamaba entonces, las derrotas de Belgrano, la sangre nuestra que se derramó en Bolivia, creo que no hay otro pueblo que le deba más a un pueblo como los bolivianos a nosotros para que siga siendo Bolivia Argentina. Sin embargo, también lo hemos perdido. Y lo perdimos por culpa del señorito Rivadavia que anduvo ahí haciendo maldad. Perú, no cabe duda. Chile, no cabe duda. Ecuador pertenecía a Perú. No era un país independiente. Cuenten, 7 países. 7 países. Fue más grande que Bolívar, sin ninguna duda. Porque Bolívar liberó menos países y la hazaña de Bolívar, si bien Bolívar tuvo un gran desempeño en el enfrentamiento contra las fuerzas que venían de Europa, porque ¿saben cuántas batallas luchó Bolívar? San Martín luchó en 3 batallas: San Lorenzo, Chacabuco y Maipú. En Perú no hizo ninguna batalla importante, Escaramuza, porque él quería ahorrarse vida. La guerra no es para matar, dice, la guerra es para defender ideales, y el primer ideal que hay que defender es la vida. Entonces el Perú no dio ninguna batalla, prefirió retirarse. Bolívar peleó en 448 batallas. 448 batallas. Bueno, señores, si alguno tiene alguna pregunta que aclarar, con mucho gusto, en la medida que pueda, y si lo puedo le diré, mire, no, mi libro le faltó esa hoja y no lo puede saber. Pero me gustaría hacer tipo conversatorio de que alguien haga una pregunta para yo intentar contestar. Yo tengo un comentario, una pregunta. Sí. Hay un libro, no sé si lo leyó, que se llama Fantasmata, de Ricardo Malfé. No escucho, perdón, porque ahí no me acuerdo. Hay un libro que se llama Fantasmata, de Ricardo Malfé, y habla de un poco de los mestizos, pero es un análisis psicoanalítico, de qué manera se comporta Latinoamérica con los europeos, con los españoles, y de qué manera reacciona a nivel de psiquismo, de personalidad, y de qué manera se construye la personalidad, no fortaleciendo lo que tenemos, sino más bien venerando a lo que viene de afuera, digamos, por un ejemplo con el milagro de la cruz, y de qué manera se toma como que los españoles
son, digamos, lo mejor que hay, desmereciendo a todo el pueblo indígena de Corrientes y hace una comparación, digamos, por ejemplo, con lo que pasa con Resistencia, con Chaco, digamos, que justamente resiste. O sea, que hace un análisis de qué manera el psiquismo en sí de los correntinos se sostiene, digamos, de alguna manera, gracias a un otro, al gran otro, diríamos el psicoanálisis, digamos. Y que eso explica un poco la caracterización de personalidad de esta zona, que es más bien de sumisión, es más bien de una característica de demostrar al otro desestimando lo que se tiene. Es más psicoanalítico, digamos, pero un poco de eso. Es que el guaraní es manso, entonces los pueblos que estaban instalados en ciertas regiones, por ejemplo, el guaraní suele ser bastante manso, a pesar de que se dice que es guerrero, pero lograron domesticarlos, entre comillas, pero tenés razón en lo que decís en esto de, por ejemplo, el milagro de la cruz, cómo se ve en Corrientes, como el milagro y que se toma como una fundación más de la ciudad de Corrientes, cuando en realidad en ningún momento los aborígenes se resistieron. Siempre que llegó el conquistador, que también a mí no me gusta esa palabra cuando vamos a lo que es la conquista de América con los chicos, en el secundario, en ningún momento el aborigen se resistió, sino que recibió a esa gente completamente desconocida y, como dice el doctor, eran mucho más superiores en el número que estos españoles que venían devastados, sin dinero, con una región, el país de ellos no era potencia, estaba Francia, estaba Inglaterra, eran otros los tiempos en esa conquista que lograron de casualidad. Pero sí, tenés razón y voy a tratar de buscar el libro, no sé, doctor, ¿qué piensa? Sí, yo aquí estoy pensando de que Corrientes, la provincia de Corrientes, está claramente dividida en dos partes. Una es la parte oeste y otra la parte este. La parte este es la que predicaron los jesuitas y la parte oeste es la que los conquistadores españoles o invasores españoles domesticaron a los indios declarándolo esclavos, porque la esclavitud existía. El sargento Cabral, el famoso Juan Bautista Cabral, era esclavo de la familia Cabral, porque sin embargo en Corriente Este oriental nunca existió la esclavitud, nunca existió la esclavitud. Por el contrario, tenían acceso a todas las enseñanzas que podían, eran buenos músicos, aprendieron a graficar el idioma que hablaban, es decir, el guaraní. A partir de ello tuvo señales de no solamente fonéticas sino gráficas, y escribieron en guaraní. El padre Luis de Montoya escribió un diccionario en guaraní con letras en guaraní, cosa que no fue hecho en el Corrientes occidental. Entonces a veces son cosas que la historia va alargando, digamos, y bueno, después hay que atenerse al resultado. Por ejemplo, en las guerras que se mantuvieron en el río Uruguay, con la famosa guerra jesuítica, después la defensa de Andresito, por algo no somos portugueses nosotros acá hoy, porque si no hubiera existido Andresito, hoy estaríamos todos hablando portugués. Y bueno, sin embargo, fue defendido. No sé si más o menos. Pero son cosas que San Martín va a permitir seguir estudiando por mucho tiempo. Su personalidad es tan compleja, tan rica y es tan de nosotros que tenemos que aprender. San Martín tenía un pensamiento paralelo que llamaba él. A toda dificultad le hacía crear un pensamiento paralelo. Por ejemplo, llegó a Mendoza y no tenía plomo para las balas. Había que hacer las balas. ¿Qué iba a hacer? No hay plomo.
mi general, no había. Entonces inmediatamente creó una corriente paralela y recta. ¿Qué hizo? Llamó a los oficiales, Fray Luis Beltrán, por ejemplo, y tenemos reunión. ¿Cómo podemos reemplazar? No se puede, la bala tiene que tener plomo. No hay otro polvo, tiene que tener polvo de plomo, no hay otra manera. Y bueno, sin embargo, él sostenía que nunca hay una sola manera. Busquemos la otra manera. ¿Y qué pasó? Ustedes habrán notado de que cuando hay un fuego encendido y le tiran un puñado de sal, ¿qué pasa? Revienta, revienta. Entonces algo tenía la sal. Y la sal lo tenían en Mendoza, donde estaba San Martín, tenían una abundancia. ¿Qué hicieron? Trajeron sal y con eso armaron y hicieron la pólvora para utilizar en sus armas, con la extracción que tenía la sal de esa explosivo. Ese fue un ejemplo de que San Martín solucionaba todos los problemas aplicando ese poder de que todo tiene solución. Todo tiene solución. Y así pasó con los hermanos Carrera, que tenían el apoyo de Estados Unidos y el apoyo de toda la aristocracia chilena. Y bueno, lo agarró y lo fusiló. No quedaba otro remedio. Y ahí tenía que ser drástico en su posición. Lo fusiló. Y como eso, todas las cosas que intervino San Martín, nada fue fácil para él. Todas las realizaciones que tuvo, lo hizo en base a crear una orientación paralela. Y en todo fue exitoso. Otra anécdota más. La ropa que tenían que usar los granaderos que iban a pasar la cordillera, tenían que ser para amplitudes térmicas de 50 grados. Pasaban de 5 o 10 grados bajo cero durante la noche a 30 o 40 grados durante el día de calor. ¿Qué hacían? Entonces los ponchos, que era lo que se ponían, tenían que tener, se atracaban los hilos, tenían un problema de confección del poncho, porque cada una de las tejedoras mendocinas tejía a mano. Y él sacó la cuenta que si tejiendo a mano los ponchos iban a estar para el año 35 los ponchos para los soldados. Tenía que buscar otra manera. Entonces buscó la línea paralela. ¿Qué hizo? Acá tenemos que armar un telar gigante que arme una tela gigante y después lo trozamos para darle la forma a cada uno. Pero ¿cómo armamos eso? Déjenme que yo lo vea. Se fue y lo visitó a Don Correa. Don Correa tenía un molino para moler el grano, para hacer harina. Y imagínense ustedes que llegó el general gobernador de Mendoza, a ver a Don Correa. Don Correa se le dijo: mi general, ¿a qué se debe tan honorable visita? Dice: no, usted, Don Correa, tiene un molino, ¿no es cierto? Sí, con eso ya con harina para todo Mendoza, etcétera, etcétera. Necesito su mano. Don Correa quedó mudo y retrocedió: pero mi general, yo con eso le de comer a todo Mendoza el pan que tiene. Pero yo necesito su mano. Entonces Don Correa, que sabía que San Martín, así como era bueno de cosas también, se enojaba, era malo, le dice: bueno, mi general, obra más, se lo doy con molinero y todo, hasta el molinero lo hizo. Pero disculpe, ¿usted qué piensa hacer? Pienso hacer un poncho gigante. Con la rueda esa que arma el molino, preparó y fue tejiendo el poncho que le alcanzaba para 12 ponchos por vez. Entonces multiplicó por 12 la ayuda del poncho que necesitaba para empezar a cruzar la cordillera. Ahí tienen otro ejemplo de la capacidad de solucionar problemas. Por eso es que San Martín en la actualidad es actual, valga la redundancia. Nosotros estamos pasando un momento muy difícil en la Argentina y necesitamos revivir a San Martín. Necesitamos revivirlo, porque solamente buscando alternativas así como esta que yo hablaba, de los problemas que tenemos, pero realmente
atacarlo por donde se lo tiene que atacar, vamos a conseguir liberar y adelantar a la patria. Si San Martín no hubiera existido y no hubiera venido a América cuando vino, Argentina hubiera pasado a ser unos países de las últimas estribaciones no del tercer mundo, sino del sexto mundo. Entonces yo creo que si algo aquí yo me sentiría conforme que saliera que en la cabeza de cada uno, digo, ¿por qué antes de quejarme de algún problema que me sucede, que son muchos y muy importantes, no pienso, ¿qué haría San Martín en mi lugar? ¿Qué haría San Martín en mi lugar para solucionar este problema? Y empezar a ensayar un poco. Porque es muy actual San Martín, créanmelo. Por eso se lo estudia en universidades del mundo. Y eso que San Martín no escribió ningún libro. No era un gran orador, nunca dio una pieza oratoria como Udalberto Castelli. Tampoco era la única escritura que tenía eran las cartas y la acción directa de él. Y cuando encuentran la carta, Orlando la Virgen del Carmen, encuentran un error ortográfico en la palabra convento. Eso también llamaba la atención. Él tenía mucha falta ortográfica, porque era autodidacta. Toda autodidacta tiene falta ortográfica. Eso es algo que lo sabe cualquier psicólogo de enseñanza. La falta ortográfica en San Martín era permanente y mucha, pero la falta ortográfica para toda la función y la heredad no era nada para San Martín. ¿Alguna otra pregunta? Yo le quería consultar qué tiene para decir cuando se pone en duda la campaña libertadora respecto a que fue en favor del Imperio Británico por haber pertenecido a algunas logias, tanto San Martín, Bolívar y algunos otros más. En varias ocasiones, bueno, en varias discusiones alguna vez he escuchado que se pone en duda de que San Martín trabajaba para el Imperio Británico y no por la libertad de Latinoamérica. Sí, suele ser una acusación que se hace San Martín. Por supuesto que eso va a depender del análisis y la decisión de cada uno, porque entramos en tratar temas de juicio muy internos, muy importantes. Yo personalmente no creo, y lo digo con sinceridad, pero también respetando lo que piensen de forma distinta, yo no creo que San Martín haya pertenecido a una logia de una manera total y logista. Él perteneció a una logia que estaba por la libertad de América, nada más. De ahí lo pasó. Las logias eran un instrumento político de Inglaterra, eso lo sabe cualquiera, que fueron creadas en el año 1713 como el Gran Oriente para precisamente ayudar a Inglaterra a constituir el imperio inglés que a partir de entonces se comenzó a construir. Por lo que se encargó en Estados Unidos, por ejemplo, realmente las logias tuvieron una función importantísima. La prueba está que en el billete de dólar tiene el símbolo de la logia impresa. Y Washington y los demás fueron logistas. Pero decir que Belgrano, por ejemplo, era logista, es un atrevimiento demasiado grave. San Martín, vaya y pase porque se formó desde chico en España, de soldado, pero que decir que Belgrano tenía autorización directa del sumo pontífice para poder leer los libros prohibidos. Personal tenía la autorización. Está bien o está mal eso que se hacía, yo no entro a curar juicio de valores. Simplemente que si una institución le daba autoridad para poder leer eso, quiere decir que confiaban y tenían averiguado perfectamente quién era. Y para la Iglesia, para el sumo pontífice, la masonería no es aceptada. Vuelvo a repetir, yo no hago juicio de valor, puede estar bien, puede estar mal, simplemente no era aceptada. Muy bien, gracias. ¿Cómo? Gracias por su respuesta. Está bien. Yo tampoco creo,